¡Qué bruto! Pónganle 0. Así decía el Chavo del 8 cuando alguien se equivocaba. Bienvenidos a este nuevo episodio donde exploraremos algo que todos buscamos pero pocos saben cómo alcanzar. La sabiduría. Y no vamos a hablar de fórmulas mágicas ni de soluciones rápidas. Aquí vamos a descubrir cómo la vida misma es nuestra mejor maestra. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas oportunidades has dejado pasar por aprender algo valioso? Hoy veremos cómo cada error, cada éxito, cada desafío y cada historia contiene una lección poderosa si estamos dispuestos a verla. Así que si alguna vez te has sentido que la vida te pone a prueba o que los errores son más frecuentes que los aciertos, quédate, porque en estos momentos es donde la sabiduría justamente florece. Y no te preocupes, porque como decía Sócrates, la única sabiduría verdadera es saber que no sabes nada. La vida como maestra. Cómo aprender de cada experiencia. Iniciamos. Bienvenidos a un mundo lleno de experiencias, donde el objetivo es crecer juntos. Anécdotas, reflexiones e historias para aportarte algo en este gran caminar. ¡Iniciamos! La vida como maestra. Cómo aprender de cada experiencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Experiencias, este podcast que está encaminado a conducirnos siempre en el amor propio, en el camino en salud y felicidad, aprendiendo de algunas experiencias que a un servidor o a alguno de mis pacientes o alumnos que por ahí tenemos y queremos compartir con ustedes con la intención de favorecer siempre nuestro crecimiento personal. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, la sabiduría. Un término que pareciera a veces algo complejo de entender porque se plantea de que alguien que tiene sabiduría es alguien, un maestro elevado, iluminado y que tiene grandes capacidades y en efecto ellos así son como tal, pero la sabiduría surge en cosas más simples de lo que nos imaginamos. Aquí es donde tenemos que tocar base. La sabiduría viene siempre de la experiencia. Es muy importante comprender esto porque no tenemos que hacer grandes cambios y grandes situaciones complejas para poder empezar a ser sabios. La sabiduría, a final de cuentas, y algo muy importante es empezar a diferenciar, antes de empezar con el concepto de la sabiduría, es diferenciar lo que es sabiduría y conocimiento. No todas las personas que tienen mucho conocimiento, no todas las personas que estudian mucho tienen sabiduría. Voy a explicarlo de una manera muy sencillita. Hay ocasiones en donde el albañil es mucho más sabio que el arquitecto. A lo mejor el albañil no tiene esa experiencia de las tecnologías y las técnicas y las formas, pero él sabe cómo hacer el trabajo. Él es mucho más sabio a veces que muchos arquitectos, no que todos definitivamente. Pero el que está metido ahí en la experiencia adquiere sabiduría, aunque a lo mejor no sepa exactamente qué es lo que está haciendo. Él simplemente sabe que lo que tiene que hacer es esto y lo hace y lo funciona bastante bien. La sabiduría, a final de cuentas, va más allá de lectura, estudio, investigación, preparación y demás. No está mal esto, está genial y estarte preparando y estudiar para todo. Pero la sabiduría se adquiere siempre desde las vivencias, las pruebas, las ejecuciones de lo que tú estás haciendo y claro, los errores. Incluso los errores, me atrevo a decir, es donde más experiencia se adquiere. ¿Por qué es importante diferenciar esto? Porque la sabiduría como tal, está para aquel que está dispuesto a aprender de lo que le pasa en la vida, en vez de quejarse de lo que le pasa en la vida. El conocimiento, a final de cuentas, se adquiere por todos lados, pero como tal, y lo digo yo expresamente, al menos en lo que a mí me toca expresar, cuando yo enseño algunas cosas de la terapia floral, de cosas así, yo les digo, oigan, aquí no aprendimos de flores de Bach, aquí las estudiamos, las vamos a aprender cuando las usemos. Cuando las llevamos a cabo en hacer un remedio para una persona, estudiar, platicar, ver con él, ayudarle a resolver una situación, ahí es donde realmente se aprende, en la experiencia. Por ahí hay una frase de Albert Einstein que creo que es importante comentarla, dice, la sabiduría es el producto, perdónenme, ya me ando bien, la sabiduría no es el producto de la escolarización, sino de la vida que trata de adquirir esa misma sabiduría. Es ese proceso de toparse con las cosas, es yo quiero aprender, yo quiero hacer. Y Albert Einstein planteó eso, que la sabiduría no se enseña estudiando, sino practicando, intentando conseguirla. Que lógico, ahí es donde va el mensaje más importante de esto.
Es importante, a final de cuentas, como les dije, así como los albañiles a veces son más sabios que los arquitectos o cualquier persona que se encarga del trabajo, vamos a decir así, sucio o de campo, es mucho más sabio a veces que las personas que se estudian acá de este lado. Y por ahí creo que es importante mantenerlo. Ok, ahora, dentro de la sabiduría y dentro de la experiencia, los errores tienen un papel muy importante. Me atrevo a decir incluso el más importante de todos en este juego, siempre y cuando se aprenda o se utilicen de una manera inteligente los errores, porque los errores no son algo que lastime, no son algo que conflictúe. Los errores a final de cuentas son un fallo, una equivocación, un plan errado o como lo quieras llamar, que de alguna u otra manera te invita a dos cosas: aprender o sufrir. Ya sea que tú aprendas a generar un cambio y aprendas a fortalecer tu carácter sobre esa historia que no te funcionó, o a sufrir porque soy un tonto, porque no puedo, porque las cosas las hice mal. Al último es tu elección. Nada define que un error te diga si eres un fracasado o eres un aprendiz. Al último es un error solamente. Solamente está ahí diciéndote: esto es un error. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres continuar como un fracasado? ¿Quieres continuar como un aprendiz? Y el que aprende, a final de cuentas, empieza a vivir esa sabiduría. Giacomo Casanova planteó alguna idea que me gustó mucho y dice: el que no conoce errores, el que no comete errores, no hace nada. Solamente el que no hace nada no puede equivocarse. Y ahí es donde está ese juego. Tenemos que cultivar el error, aunque se escuche medio extraño, a través de poner en práctica lo que estamos haciendo y llevarlo y otra vez y otra vez y otra vez. Si me equivoqué 10 veces, no importa, la 11ª es la mejor. Por ahí se plantea incluso, y creo que en alguna otro capítulo de experiencias lo platiqué, acerca de esta historia de Thomas Alva Edison, que se tardó más de 10,000 experimentos diferentes para poder conseguir inventar la famosa bombilla o el foco, y que a final de cuentas podemos decir: ¿se equivocó 10,000 veces? Pues no, pues a lo mejor sí se equivocó 10,000 veces, pero con una sola buena al final tuvo el éxito, me atrevo a decir, más imaginado, una de las circunstancias históricas más importantes, y que hoy a final de cuentas disfrutamos de una forma tan sencilla como el prender la luz. Entonces, los errores son parte esencial de la sabiduría. Es necesario equivocarte para que aprendas en ese sentido. No significa que todas te vas a equivocar, ¿eh? Con el paso del tiempo, esos errores cada vez se van a ir haciendo más sencillos, o incluso hasta evitarse los errores por el proceso de tener sabiduría. Pero si no tienes la sabiduría todavía, los errores son parte del proceso. Ahora bien, ¿cómo podemos cultivar esta sabiduría en la vida diaria? ¿Qué tenemos que hacer? Ciertas prácticas que nos pueden ayudar a este proceso. Y te voy a platicar 4 estrategias o formas o cosas que puedes utilizar para que de alguna manera esa sabiduría se incremente de alguna forma. El primero es una técnica que por ahí le pusieron un nombre en inglés: journaling. Es escribir un diario, escribir tus pensamientos, escribir tus ideas. Me atrevo a decir, este podcast pues para mí es como una especie de diario, porque yo comparto de alguna forma la experiencia que yo voy teniendo, las ideas que voy teniendo. Justo hoy en la mañana iba manejando con mi hija al carro y de repente me llega una idea y le digo a mi hija: mándame un mensajito con esta frase, porque es de las experiencias que estoy viendo, lo que veo en la calle y demás. Es hablarme a mí mismo. Me atrevo a decir que este podcast inició algo así, como para hablarle a Carlos Arangua lo que le hace falta aprender, crecer y demás, errores que ha cometido y que de alguna otra forma busca mejorar. Bueno, pues es exactamente esa técnica. A lo mejor yo no tengo un diario, pero tengo un podcast en donde yo comparto historias que no son solo para que tú que estás escuchando aprendas, es para que yo mismo aprenda también y mejore en ese proceso de constante crecimiento. Entonces, escríbelo. Escribe qué te enseñó, escribe qué sientes, escribe qué aprendizaje tienes, qué conclusiones llegas, o escribe incluso: y es que no sé qué aprender de esto, sigo equivocándome, no entiendo. Escribir te ayuda a ver, vamos a decir así, el punto de vista más amplio sobre de las cosas que está sucediendo en tu vida. Lo peor que puedes hacer es que cuando cometas un error no le hagas nada. No, siéntate a reflexionar, escríbelo y muévelo y demás. Otra técnica u otra herramienta que es muy importante para poder cultivar este proceso es desmentalizarnos, salirnos un poquito de la mente. Ya lo hemos hablado mucho: la respiración consciente, esos procesos de conectarte de una manera completa, el enfoque, la contemplación, el mindfulness, háblale como tú quieras, hipnosis, meditación y demás. Es importante que vivamos en el momento presente.
El aprendizaje y la sabiduría se hacen en el momento presente. No en el pasado en donde mira, ya ves cómo te equivocaste. O no en el futuro de mira todo lo que va a pasar porque te equivocaste. No, es aquí. Aquí me equivoqué. ¿Qué puedo aprender? Conectarme con esto es muy importante. Tercera herramienta, tercer punto que creo que es importante. Hay ocasiones en donde los errores son tan consecuentes, tan repetitivos, que surgen de un conflicto a veces inconsciente. A veces está un poquito más arriba de tu proceso consciente y el trabajo de aprendizaje puede ser un poquito arduo y complicado. Pero esto es importante entenderlo. No estás solo, no estás sola. Puedes estar en compañía de algún mentor, de algún terapeuta, de algún coach, de algún grupo, de algún libro, de algún algo. Apóyate en situaciones de experiencias de otras personas para que tú amplíes esa perspectiva que tienes sobre la historia que estás pensando vivir. Y que esa, ¿cómo puedo decir? Esa historia que tú estás teniendo todavía incompleta se vaya completando con la historia de otras personas, con los comentarios de otras personas, con las historias que de repente te dicen, caray, mira, tienes razón, esto que le pasó a Carlos me ayuda a hacer esto. A final de cuentas, por eso se llama experiencias este espacio, porque lo que busca es que lo que yo termino percibiendo en mis procesos terapéuticos, en los cursos que ofrezco, en mi vida diaria, con mi familia y demás, pueda ser útil para ti en ampliar esta perspectiva para aumentar nuestra sabiduría a través de los errores de otras personas. No tienen que ser solo tus errores los que te ayuden a aprender. El error de alguien más también te ayuda a aprender. Y la cuarta herramienta, que esta es como, ¿cómo puedo decir? Pues es necesaria entenderlo como tal. Tenemos que reconocer que somos vulnerables. La estabilidad siempre nos va a llevar a tener más errores. Tenemos que estar siempre alertas. Siempre tenemos que estar a la expectativa de qué más podemos aprender, qué más podemos ampliar, qué sigue, hacia dónde vamos, qué falta, ampliar. Esto a final de cuentas es para todos, de una forma muy específica. Somos vulnerables y esto a final de cuentas es así, no es como que pregunten. A final de cuentas por ahí se dice, el hombre sabio no es lo que sabe, sino lo que está dispuesto a aprender. El hombre sabio no es por lo que sabe, sino por lo que está dispuesto a aprender a través de esa experiencia, y eso a final de cuentas es lo que buscamos tener como base de este podcast. No se trata de que te equivoques o no te equivoques, sino que estés dispuesto a aprender y a crecer. Ahora, porque esto es muy importante también, dentro de este proceso de aprender o crecer en sabiduría, es importante comprender que la sabiduría no viene de la mente. La mente solo puede adquirir lo que tiene. Solo puede dar más de lo mismo. Las conclusiones a las que llega en teoría, intuición y demás, vienen más del espíritu, vienen más de esa inspiración que en su momento tenemos. Así que, cuando tú te conectas por estos procesos de concentración y respiración consciente, meditación, autohipnosis, mindfulness o lo que tú quieras y mandes, a ese silencio mental, vamos a podernos conectar con esa guía espiritual, que es la que realmente me lleva a generar esta experiencia de sabiduría. Cuando tú te conectas con eso. Por eso es muy importante que te desapegues de cualquier expectativa. Si tú dices, para que yo sea sabio, tengo que aprender estas 4 lecciones y solo aprendiste 2, el resultado de la mente dice, eres un tonto porque no pudiste. En cambio, cuando te desapegas por completo de las expectativas y dices, ok, yo quiero ser más sabio, yo quiero aprender, existen estas 4 lecciones, aprendí 2, ok, qué padre, que tengo que aprender más para aprender las otras 2. No tengo prisa, no tengo exigencia, no tengo nadie que me esté persiguiendo. La libertad o el desapego de las condiciones de la sabiduría es indispensable para que esto funcione. No tienes que aprender, puedes aprender cuando tú logras desapegarte de cualquier expectativa. Por eso tenemos que empezar a trabajar con eso. Ahora, hay muchas historias que se pueden decir de lo bueno y de lo malo, pero primero lo que tienes que hacer es ponerte a reflexionar de las cosas. ¿En qué me estoy equivocando? ¿Puedo aprender de ello? Como ya te dije en las estrategias anteriores, escribe sobre esas experiencias que estás teniendo. ¿Qué situación tiene? Puede que tome tiempo, no necesariamente tiene que ser el aprendizaje hacia tu sabiduría en un instante. A veces te faltan ciertas lecciones para aprender, para poder evolucionar y crecer en ese aspecto de tu vida. No hay prisa. Repito, hace ratito, no estás sola,
no estás solo. Puedes acompañarte de cualquier persona. Puede ser un buen amigo, puede ser un familiar, tus papás, incluso tus hijos. Mis hijos para mí me han enseñado cosas muy sabias en el proceso de la vida. Tu esposa, tu esposo, tu compañero. Definitivamente un terapeuta pues a eso se dedica. El objetivo más importante de un proceso terapéutico, al menos a mi entender, es ayudar a la persona a aprender sus errores y generar sabiduría. Y que esa sabiduría le lleve a resolver más problemas en su vida con la intención de que a final de cuentas siempre esté en un constante proceso de evolución. O lo que yo le llamé en algún momento, que encuentre esa espiral de beneficio en donde siempre siga creciendo y aprendiendo. Eso es muy importante. Ahora, es importante estar abiertos a la equivocación, incluso hasta la crítica. Estar abiertos a que te digan las cosas de una forma directa, que te digan, oye, ten esto, te está faltando esto. Incluso un poco hasta la exigencia. Es parte del proceso, tenemos que estar abiertos. La vida no nos daña a menos de que nosotros elijamos que es para eso. A lo mejor nos puede dar, y nos puede dar duro, y nos puede golpear. Eso es definitivo, porque la vida a veces golpea. Pero de ahí a que eso sea para dañarme, solo si yo lo elijo así. Yo puedo fortalecer, crecer en ese aprendizaje, teniendo esa conexión con el aprendizaje, va a hacer que yo llegue a tener esa sabiduría y que en circunstancias posteriores elija siempre desde la tranquilidad y la paz. Por eso es importante siempre practicar el silencio. Incluso decía Rumi que el silencio es el lenguaje del alma. Y en ese silencio es donde vamos a conectarnos, a confiar más, vamos a decir así, en esos procesos naturales del espíritu, de conectarnos con la paz y con la tranquilidad, en vez de todos esos procesos mentales de esta mente aferrada, necia, que a veces quiere resolver las cosas de una manera que no funciona y no concluye de una manera adecuada. Entonces, el silencio, la tranquilidad, la soltura y demás siempre va a ser de mucha ayuda para que todo esto funcione. Algo súper importante en ese sentido, la sabiduría no está en las respuestas que de alguna forma tienes. No está en lo que tú te contestas a ti mismo, sino en las preguntas que nos vamos haciendo a lo largo del camino. Esas preguntas de que, ok, esto me está sucediendo. ¿Qué pasa con esto? ¿Para qué me sucede? ¿Qué puedo aprender de esto que me sucede? Ahí es donde está la sabiduría. Porque si tú dices las respuestas es, esto me sucedió por tonto, esto me sucedió por incapaz, esto me sucedió porque hice algo malo, por culpable, por lo que sea. No, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo conectarme desde la tranquilidad y la paz para que esto sea mejor para mí? ¿Cómo puedo conducirme en tranquilidad y paz desde aquí, desde donde estoy? Y allí es donde vamos a empezar a hacer los cambios. ¿Ok? Excelente. Qué bueno que estás por acá hasta el final de este capítulo. Quiero agradecer muchísimo tu participación, tu reacción, tus comentarios. Por favor, son de mucha utilidad. Y compártelo con las personas que tú creas que le pueda ser útil para empezar a vivir, a final de cuentas, esta vida como maestra. Cómo aprender de cada experiencia. Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Si te agrada la información, compártela. Síguenos en redes sociales como Carlos Aranma y comenta qué piensas y qué aprendes de este episodio. Activa las notificaciones para que te llegue un recordatorio cuando tengamos un capítulo nuevo. Y muchas gracias por vivir este mundo lleno de experiencias.